establecido en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4. Quiero leer el versículo, amados hermanos, 1. Gloria al Señor con todos los hermanos que puedan estar en esta sintonía. Amén. Capítulo 1 de Primera de Timoteo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y dice así esta palabra bendita de nuestro Dios. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vuelvo a leer este pasaje. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Queremos tocar un tema. Lo hemos siempre tocado, pero estamos viviendo, hermanos, de verdad los tiempos de apostasía, tiempos finales, tiempos donde de verdad hay mucha necesidad de escuchar, de oír al Espíritu Santo. Mis amados hermanos, el Señor dijo que en los últimos tiempos, los postreros tiempos, habrían espíritus engañadores, o sea, demonios en el globo terrestre, en la tierra, en el mundo entero. Habrían doctrinas de demonios, Sí, o sea, ¿cuál es la finalidad de todo esto, tanto de espíritu engañador y doctrina de demonio? Satanás, el diablo, dice la Biblia, que vino a matar, a robar y a destruir. La finalidad de Satanás, el diablo, es de destruir, es de detener, es de desviar el camino de cada creyente, de cada hijo de Dios que camina en rectitud. O sea, el plan de Satanás es ese. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que el diablo vino es a matar, a robar y a destruir. Entonces, mis hermanos, Satanás, el diablo, está llegando, se está dando prisa, está en su apogeo, en otras palabras, porque el tiempo de la iglesia, el tiempo de ser arrebatado, el tiempo de ser sacados de este mundo, está a las puertas. Satanás no quiere que nadie sea arrebatado, que nadie sea sacado de aquí de la tierra en victoria a la vida eterna. Él no quiere. Y va a mover todo lo que más pueda él para impedirlo. Pero nuestro Dios nos ha dado a nosotros su palabra. Por eso cada vez que escuchamos su palabra santa, sabe, nuestras vidas se afirman, se fortalecen para seguir en el camino del Señor. Entonces voy a estar tocando, mis hermanos, las dispensaciones, y me centraré en unas de ellas más que en otras, tal vez en la primera dispensación y tal vez en la sexta. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Santo es el Señor. Si bien sabemos, mis hermanos, nosotros, el pueblo de Dios en su total o en su mayoría, somos dispensacionalistas. Creemos en las dispensaciones, creemos amados hermanos, en el orden de Dios establecido, hermanos. Creemos nosotros de esta manera. Nos podrán llamar dispensacionalistas, nos podrán llamar, de alguna forma, ¿no? Pero creemos la mayor cantidad de pueblo cristiano, hermanos, en
la dispensación. Cuando nosotros hablamos de dispensaciones, que creemos nosotros en el rapto de la iglesia, que será, hermanos, antes de la gran tribulación. Todos los dispensacionalistas llevamos, hermanos, esa fe, esa creencia, esa doctrina de que el Señor arrebatará a su iglesia y luego se darán los juicios. Luego se darán los juicios decretados en esta tierra, ¿no? A su nombre gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, creemos nosotros de esta manera, ¿no? Y como bien sabemos nosotros, las dispensaciones, nosotros las tomamos y creemos en las 7 dispensaciones. Hay teólogos que tienen 3, hay teólogos que también pues pasan más de 20. Bueno, sí, pero nosotros nos hemos centrado, la iglesia en su totalidad del evangelio, la iglesia cristiana o la iglesia de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Nosotros creemos en las 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de las promesas, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del milenio. Nosotros creemos, hermanos, en sí, el pueblo cristiano creemos en estas dispensaciones. Sí, la palabra latina dispensación o dispensario, la palabra latina es dispensario, y en castellano es dispensación. O sea, la palabra dispensación en latino quiere decir dispensario, en castellano dispensación. Esto significa, las dos, tanto dispensario o dispensación, significa, dispensación significa pesar, 1, dispensar, 2. Principalmente, estas dos palabras, pesar o dispensar, llevan una acción de distribuir, la acción de administrar o ordenar o supervisar, o la acción de dispensar con algún requisito y propósito. Se le doy a conocer esto porque es importante. Yo quisiera que usted le prestara atención porque Cristo viene, se acerca a su venida, y hoy nosotros muchas veces caminamos en el Evangelio con una Biblia o cantamos alabanza y somos cristianos, somos verdaderamente hermanos pentecostales, lo que sea, hasta ahí. Pero en sí no sabemos en qué es lo que nosotros, hermanos, apoyamos nuestra teología, nuestra fe, en qué mismo nosotros estamos de verdad centrados, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición de verdad de fe? Gloria al Señor. Entonces la palabra latina es decir dispensario, en castellano dispensación, y esto significa pesar o dispensar. Término aplicado a acciones en 3 ideas principales: la acción de distribuir, la acción de administrar y la acción de dispensar. O sea, desde ahí comenzamos y podemos partir, hermanos, de verdad a conocer más sobre lo que es la dispensación. Desde el punto de vista griego, la palabra oikonomía en griego proviene de un verbo que significa administrar. Todo esto lo que le estoy diciendo es porque esto es lo que significa dispensacionalismo.
o dispensación. Dispensación es este estudio teológico. Dispensacionalistas somos los que creemos, caminamos en esta doctrina. Entonces, desde el punto de vista griego, la palabra oikonomía proviene de un verbo que significa administrar, reglamentar y planear. La palabra misma es compuesta y sus partes literalmente, mis hermanos, significan dividir, distribuir, administrar o dirigir los asuntos de una casa o de un hogar. Eso es lo que en sí nos lleva o nos enfoca, hermano, esta palabra oikonomía, que viene de economía. En el Nuevo Testamento, un sinnúmero de veces aparece las variantes formas de la palabra dispensación. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas. Quisiera que seamos un poquito de curiosidad y fuéramos a la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12. Este estudio que estamos, o este enfoque que le estoy haciendo en un toque de Dios, lo estoy haciendo porque, orando al Señor, Dios me ha dirigido que lo haga. Y lo estoy haciendo, lo voy a tocar en todos estos días que saquemos este programa, un toque de Dios. En breve iremos mirando, porque de pronto quizás a muchos de nosotros, el pueblo de Dios, sí nos hace mucha falta, porque Cristo viene. Su venida está a las puertas. ¿Y dónde están los pregoneros, los predicadores? ¿Sabe? Somos atalayas. Y los atalayas advertimos a todo el pueblo del Señor, para que cuando eso suceda, no haya nadie que pueda decir, no supe, no tuve conocimiento. Entonces, mire, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12 y el verso 42, dice, hablando sobre el siervo infiel, leo desde el 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el Señor está hablándonos sobre una dispensación, sobre una oikonomía, ¿sí? Sobre un gobierno, sobre una administración, ¿sí? En el libro de Lucas mismo, el Evangelio de San Lucas mismo, pero en el capítulo 16 y el verso 2, mire, vuelve la palabra. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomo, porque ya no podrás más ser mayordomo. Mire la forma como funciona la dispensación o la oikonomía, que viene de administrar, separar, poner algo en su orden. Todo esto es lo que quiere decir y nos quiere enseñar una dispensación. En el reino de Dios, todo esto, esta tierra o este mundo, Dios creó, pero Dios aquí en esta tierra, en este mundo, mis hermanos, no solamente creó y se fue, lo creó
Y Él, hermanos amados, está a la cabeza de todo. Pero Él trabaja, hermanos, como vamos a ir viendo en cada dispensación. Él trabaja, Él gobierna, Él lidera, hace con los siervos obreros que Él escoge. Ya veremos más adelante. Ahorita solamente le estoy dando lo que es una introducción a lo que es las dispensaciones, ¿sí? Entonces vemos de esa manera. También vemos en Efesios. Quiero que quede bien esto, un poco más claro lo que es las dispensaciones. Porque si nosotros no tenemos bien claro esto, como es doctrina, como es, hermano, mucha gente puede perecer. Y ya lo dijo el Señor, hermanos, mi pueblo, dijo mi pueblo, no dijo los pueblos, dijo mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció. O sea, vienen momentos en que usted tendrá que decir un amén, usted tendrá que aprobar algo, y por falta de conocimiento usted aprobará algo que de pronto no es bueno ante Dios, que de pronto no es la voluntad de Dios, y usted aprobará diciendo que es bueno, cumpliéndose la palabra que dice el profeta Isaías, que llegará tiempo en que la gente, los hombres, dirán a lo bueno, dirán malo, y a lo malo dirán bueno. Va a llegar ese día, va a llegar ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es importante, ¿no? ¿Qué nos dice entonces en el libro de Efesios? Sí, vamos a buscar Efesios, el capítulo 1, y nos ubicamos en el versículo, vamos, hermanos, 10, ¿sí? 10. El apóstol Pablo dice, voy a leer desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Sabía, nos aclara, nos hace ver cómo Dios gobierna, cómo Dios ministra, cómo Dios, hermanos, lleva en sí, hermanos, esta tierra, este mundo creado por Él, este espacio de vida que nos ha dado aquí en la tierra, no está desalojado, botado por de Dios. Él sigue llevando adelante todo. Por eso esto es muy importante, mis hermanos, de verdad, estudiarlo un poquito así, cada vez más, para poder estar firme, porque el día se acerca, y a medida que el día se acerca, el rapto se acerca, la situación se va poniendo más difícil, más dura, en situaciones espirituales, en situaciones que nosotros tenemos que aprobar, desaprobar, aplaudir, no aplaudir, decir amén o decir no amén. Entonces, por la falta del conocimiento, nosotros a todo hoy día decimos amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, a todo decimos amén, gloria a Dios. La falta de conocimiento, Dios mira desde el cielo, nos mira a todos nosotros, y nos premia a cada hijo suyo, que no a todo le decimos amén, que no a todo verdaderamente lo aplaudimos. ¿Sí? Hay muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero no glorifican a Dios, como dijo el apóstol Pablo acerca de el ejercicio. Sé que el ejercicio corporal es bueno, pero es muy poco provechoso. Es bueno, pero no es tan provechoso. ¿Sí? O sea, es importante. Luego dice el apóstol Pablo, todas las cosas
en este mundo me son lícitas, todas son buenas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, hay algo que separa. Eso significa que llevamos, hermano, una buena administración. Y es lo que Dios nos hace ver. Entonces, seguimos, ¿no? Si analizamos estos textos sagrados como lo que estamos leyendo, consideraremos que una dispensación es una administración programada para el cumplimiento del propósito divino en todos los tiempos, incluyendo la economía, la mayordomía, con sus diferentes manifestaciones, determinando, hermanos amados, su poderoso propósito que Dios tiene. Entonces, mis hermanos, todo esto es importante, que vayamos paso a paso mirando, porque necesitamos estar firmes en estos tiempos en que vienen. Si hasta ahora nos ha parecido tiempos duros, lo que viene va a estar más duro todavía. No es que ya sonará la trompeta del Señor, ya hoy, esta noche nos vamos. No es nada todavía comparado, hermanos, a lo que todavía tenemos que pasar. La palabra del Señor dice que a través de muchas tribulaciones entraríamos en el reino. También dice la palabra del Señor que seremos probados, todos nosotros. Dios tiene, hermanos amados, esa forma, esa manera de probar. Seremos probados, vea, como oro, como plata. Seremos probados. Todo el tiempo el Señor ha usado este método, probar. Dice la Biblia que cuando el Señor venga al reinado milenial, en la última dispensación, entran al milenio cientos y miles, y todo se pobla, todo se organiza, las naciones y todas, bajo el régimen de Cristo en la tierra, ¿sí? Jerusalén, Israel será la principal ciudad, donde todos iremos a adorar, donde toda se rendirá cuenta. Pero dice la Biblia que todos viven lindo, pero al final de los tiempos del gran milenio, Satanás, el diablo, será suelto para probar a la humanidad. Dios siempre, hermanos, trabaja de esta manera, probando. Así que para salir de aquí en el rapto no va a ser sencillo. Por eso la palabra también dice: muchos fueron los llamados, pero pocos fueron los escogidos. Bendito el Señor. Amén. Entonces, la teología dispensacionalista, escuche bien, la teología o los teológicos dispensacionalistas observan al mundo como una casa grande administrada por Dios mismo de acuerdo a su propósito. Así lo miran los grandes siervos de Dios dispensacionalistas, como una casa grande, este mundo, este reino, como una casa grande, administrada por Dios mismo, de acuerdo a su propósito. Por eso digo, Dios sigue trabajando, Él sigue obrando, Él está todo el tiempo, Él no ha desamparado su creación. Entonces nuestra firmeza es esa, nuestra firmeza, nuestra fe es en esa palabra. Dios está trabajando, Dios sigue obrando, Dios sigue ministrando, pero va basado a esto, basado a esta palabra. Entonces, el Señor va cada día distribuyendo las diferentes etapas relacionadas en el proceso de los tiempos. Escuche bien, y una dispensación desde el punto de vista del hombre, lo cual se constituye una responsabilidad para él, como una relación a la manifestación progresiva de cada etapa.
una dispensación desde el punto de vista del hombre, la cual se constituye en una responsabilidad. Cada dispensación hay una responsabilidad. Ya vamos a ver la primera dispensación, la responsabilidad de Adán. La segunda dispensación, la responsabilidad de la humanidad ahora ya. Después que entraron, hermanos, ya la conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miren, de esa manera, mis amados hermanos, Dios me los bendiga en esta preciosa tarde. Estamos en este su programa, Un Toque de Dios, ¿no? Estamos en este su programa, Un Toque de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Saludos para todos los hermanos de la Iglesia de Cristo, que cada día pues nos sigue por Facebook, YouTube, TikTok, que llevamos este programa, que llevamos, hermanos, este ministerio, Cristo salva, sana y liberta, este ministerio de las iglesias Camino del Cielo. Lo hacemos, hermano, de esta manera, ¿no? Saludos para nuestra hermana Estefanía Beas. Dios me la bendiga, mi amada. Dios me la bendiga adelante. La gracia de Dios sea sobre su vida en el nombre de Jesús en este día. Dios bendiga a mi amado hermano Santiago León. Que la gracia del Señor sea sobre su vida en el nombre de Jesús en este día. Dios bendiga a nuestra amada hermana Nancy Pazmiño. Dios le bendiga. Saludos, que la gracia del Señor sea sobre su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Saludos para todos mis hermanos, todo el Señor, que en este día ya están en sintonía de este su programa Un Toque de Dios. Lo puede hacer usted hoy, mañana, cualquier día, tomar esta sintonía de este su programa Un Toque de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Continuamos, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Continuamos. Entonces, decíamos que los teólogos o teológicos predispensacionalistas observan al mundo como una casa grande administrada por Dios mismo de acuerdo a su propósito, distribuyendo las diferentes etapas relacionadas en el proceso de los tiempos. Y una dispensación desde el punto de vista del hombre, lo cual se constituye en una responsabilidad. Cada dispensación es una responsabilidad y trae consecuencias. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, las revelaciones progresivas se basan en el reconocimiento del mensaje de Dios al ser humano, que no se destacó en una sola fase, sino que fue desplegado en una larga cadena de actos sucesivos a través de las mentes y de los lapsos en diferentes orígenes en la vida. Las 7 dispensaciones pasadas se caracterizan por 3 cosas que son una prueba, un fracaso, un juicio. Las 7 dispensaciones pasadas que nosotros podemos mirar se caracterizan por 3 cosas que son una prueba, un fracaso, un juicio. La primera es aplicada en la responsabilidad humana. De allí surge la idea de que cada aspecto de una revelación equivale a una dispensación determinada, la cual contiene parte de las pruebas y la totalidad exegética de las declaraciones divinas, que se convierten en las pruebas mismas. Por ello, la mayoría de los hombres fracasan en la prueba y entonces sigue el juicio, que es el resultado de su desviación. Y a usted puede ir mirando la primera dispensación a dónde llegó, la segunda dispensación a dónde llegó, juicio. Yo le nombré de primero las dispensaciones. Nombré la dispensación de la inocencia, la conciencia, te nombré con la finalidad de que usted vaya más o menos ya teniendo
pudiendo, hermano, de verdad analizar a medida que usted escuche. Gloria sea el nombre del Señor, ¿no? Entonces, las dispensaciones, si no las anotó, si no las grabó por ahí: primera dispensación, la inocencia; segunda dispensación, la conciencia; tercera dispensación, el gobierno humano; cuarta dispensación, hermano, las promesas; quinta dispensación, la ley; sexta dispensación, la gracia; y la última dispensación, el milenio. Entonces, si usted va viendo vamos viendo ahí, cada dispensación trae una manifestación, trae un juicio, viene en prueba. En todas entramos en esta misma forma, ¿no? Entonces, las pruebas dispensacionales han sido útiles para mostrar la absoluta incapacidad del hombre de gobernarse a sí mismo, y por ende necesita un canal para que pueda llegar a la gracia y ser salvo por medio de la fe, sin añadirle absolutamente nada. Las pruebas dispensacionales han sido útiles para mostrar la absoluta incapacidad del hombre de gobernarse a sí mismo. O sea, el hombre no puede solo. Nunca ha podido solo. No ha podido gobernarse solo, llegar solo a una meta. Siempre ha fracasado. Hasta el momento se ha dicho que una dispensación es una disociación de la historia de la humanidad en épocas o etapas en las que Dios ha tratado con el hombre de un modo exclusivo. Hasta el momento se ha dicho que una dispensación es una disolución, una disociación de la historia de la humanidad. En sí, mis hermanos, además se cree que es el procedimiento más antiguo, técnico, moderado y razonable que facilita el estudio de la palabra de Dios. Con este sistema de exposición, un sistema de estudio o de exposición, el siervo, el Hijo de Dios, el creyente, aprenderá a hacer las divisiones de las diferentes etapas y las revelaciones dadas por Dios a la raza humana. El término dispensación se califica como un ciclo, un tiempo donde Dios prueba la obediencia del hombre a su perfil como ser real y lo traslada a una manifestación definida. Si se considera desde el punto de vista divino, es un intervalo de tiempo donde Dios trata al ser humano de cerca y en cierta forma dándole a la persona su libre albedrío como un individuo poseedor de un ser limitado, con perspectiva a la infinitud. Mire bien, la verdad dispensacional se encuentra verdaderamente, hermanos, en un rango de superioridad para dividir correctamente la historia en estas estaciones o periodos. Nunca se debe tomar una verdad perteneciente a una época
para aplicársela a la anterior o posterior. Por eso nosotros miramos, le estoy dando este concepto, esta introducción a lo que es la dispensación, ya que nosotros caminamos basado a esto, en el camino de Dios, en la fe de Cristo, a través de su palabra. Toda persona que tiene esta teología, tiene esta doctrina de la dispensación, ¿verdad? Nosotros debemos cada día estar bien seguros, caminar cada día bien arraigados, porque hay muchos que en estos días se están levantando y diciendo que el rapto de la iglesia será después de la tribulación, otros a media de la tribulación y otros que no habrá rapto de la iglesia. ¿Sí? Otros que no habrá juicio, otros que no habrá sufrimiento, que no habrá infierno, porque el infierno es aquí mismo. Entonces todo esto es importante para nosotros. La iglesia de Cristo que espera la venida del Señor, que salta, que brinca, de verdad tiene ese gozo. Pero si no tiene doctrina, de verdad no tiene doctrina, ¿cómo puede decir? Si yo le pregunto, ¿usted es dispensacionalista? ¿Ah? ¿Qué es usted? ¿Arminianista? ¿Qué es usted? Entonces, no tenemos en sí, hermanos, una seguridad de verdad en que lo que nosotros creemos, en que estamos nosotros de verdad afirmados. ¿De dónde partimos con esta creencia del rapto? Con esta creencia de que no pasará la iglesia los juicios ni la ira de Dios. Muy bien. Entonces, la verdad dispensacional se encuentra en un rango de superioridad para dividir correctamente la historia en estaciones o periodos. Por eso es que tenemos 7 dispensaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, el estudio de las 7 dispensaciones se convierte en una disertación apacible dentro de los grandes temas bíblicos que hoy se ven, que contienen grandes riquezas teológicas y con principios arraigados en Dios, para suministrar a los cristianos que estudiamos con verdad las Sagradas Escrituras o los sagrados libros canónicos que tenemos. Bendito sea el nombre. Entonces mire bien. El estudio, entonces, por esto, todo lo que les digo, por eso es que el estudio de las 7 dispensaciones se convierte en una disertación apacible dentro de los grandes temas bíblicos que contienen grandes riquezas teológicas y con principios arraigados en Dios, para suministrar a los cristianos que estudiamos con verdad las Sagradas Escrituras, los sagrados libros canónicos. Ahora, otro puntito muy importante. Es imposible interpretar la Biblia en un sentido normal y literal, sin darse cuenta de que hay diferentes épocas que contienen sus propias leyes reveladas. Es importante que cada aprendiz y expositor de los textos sagrados, escuche bien, conozca y domine estas reglas para que se ubique en el tiempo que vive y de esta manera puede desglosar las leyes que le competen obedecer ahora, y por ende esto le ayudará y servirá como un faro que proyecta luz hacia una oscuridad inmensa que opera en este mundo religioso ya en nuestros días.
Entonces, si usted no conoce en sí cada dispensación, y si usted de verdad no conoce el tiempo, entonces puede estar aplicando la palabra en diferentes formas, sin darse cuenta que esa palabra fue en tal dispensación, por ejemplo, de la conciencia, donde que el hombre poblaba la tierra, poniéndose unos a otros, entre familias, teniendo relaciones y procreándose ahí. Usted no puede tomar de allí, tomar un texto y aplicarla ahora. Usted tiene que saber que eso fue una dispensación y terminó, y entró otra dispensación. ¿Sí? Entró la dispensación del gobierno humano, por ejemplo. Dentro de la dispensación, no del Señor, de la promesa. O sea, vamos viendo así, ¿no? Vamos a ver. Entonces, todo esto con respecto a la dispensación, la verdad dispensación se encuentra de verdad en un rango superior. Por eso dije al principio que la mayoría de creyentes del pueblo de Dios creemos, hermanos, o somos dispensacionalistas. Creemos esta doctrina, llevamos, hermanos, esta forma, ¿verdad? Creemos en que Dios gobierna, Dios ministra de esta manera, por las dispensaciones de cada tiempo. Entonces es imposible, como decía, interpretar la Biblia en un sentido normal y literal, sin darse cuenta que hay diferentes épocas. Las épocas, una época de la inocencia, la conciencia, del gobierno humano, ¿sí? Todo esto son diferentes. La ley, etapas diferentes, ¿no? Vamos a continuar un poquito más adelante. Y de esta manera podemos ir mirando desde el punto de vista teológico, que decíamos al principio. Las dispensaciones se describen como un método exclusivo donde el que se educa hace consciente una escala de dogmas y aserciones que Dios brinda a la humanidad, o a la raza humana. Vamos entonces a mirar, ya habiendo visto todo esta introducción a lo que define las dispensaciones, entremos un poquito ahora, y así vamos terminando este tiempo, en la primera dispensación, que sería la dispensación, veamos un poquito, de la inocencia. Esperando en esta mañana o tarde que toda persona, todo hijo de Dios que esté escuchando y que esté pendiente en este programa Un Toque de Dios, reciba, ¿verdad?, un toque de Dios, una bendición de Dios. La primera dispensación de la inocencia. Vamos a hablar un poquito sobre la dispensación de la inocencia. El principio, cómo fue, cómo empezó todo. Una de las características más importantes de esta primera dispensación es que existieron bendiciones reales de Dios
O sea, es decir, el hombre fue creado en un estado de inocencia, sí, donde todas las cosas fueron planeadas y diseñadas para su felicidad, sí. Además, el hombre fue colocado en un huerto plantado por nuestro Dios mismo, ¿sí? Haciéndole el Señor, mire, haciéndole Dios al hombre, escuche bien, haciéndole Señor de la creación en el Edén. Palabra que en el glosario hebreo quiere decir una delicia, gozo, satisfacción y alegría. O sea, lo puso en este lugar no para que viviera ocioso, para que viviera olvidado de todo, no. Lo puso en este lugar no para que viviera ociosamente, sino para que lo guardase, lo labrase. Le hizo una mujer como una ayuda y con ella se efectuó el primer matrimonio en el mundo creado. Para que estuvieran en obediencia, amor y servicio a su creador. Ese es el plan. Le dio todo, pero no es que el hombre fue puesto ahí para que era ocioso, no, sino para que guardase y labrase la tierra, la cuidase. Le dio hasta una compañera, le dio una ayuda idónea, para que vivieran pues prácticamente, mis hermanos, en obediencia, sobre todo en amor y trabajo, el servicio. ¿A quiénes? ¿El servicio a quién? Al Creador. Similar lo que hoy nosotros también debemos hacer. Vivir a sí mismo, hermanos, de verdad, en gozo, vivir en obediencia, en amor y sobre todo en servicio a quién? A Dios. ¿Se encuentra usted sirviendo a Dios? ¿Está usted en servicio a Dios o está ocioso? Muchos creyentes están ociosos, solamente van a la iglesia, solamente cogen su Biblia y van al culto, están ociosos. Y dice la Biblia que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que demos ahora, hermanos, testimonio del poder, de su poder, para que hablemos todas las virtudes de Dios, hermano. O sea, no para que estemos ociosos, para que estemos ahora, seamos luz. Prediquemos, enseñemos, acuérdense el mandato de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Pueden seguir enseñándoles, bautizándoles, hermanos, y enseñándoles que guarden todas las cosas hasta el fin. O sea, no es que nos puso acá en el evangelio, Él nos trajo al evangelio, al reino de Dios, para estar ociosos, solamente con la Biblia. Después voy al culto, y en la iglesia. Y hay muchos que van al culto, está bien, pero al culto tenemos que ir, en la iglesia tenemos que ir, hermano, vea, con la mente de aprender, la mente de oír, de conocer más. Porque ahí hay una comida, un alimento que nos va a dar vida, y vida en abundancia. Muchas veces el creyente, hermano, de verdad va al templo, va a la iglesia, ni siquiera lleva una ofrenda, ni siquiera lleva su diezmo para glorificar a Dios. Va vacío. Vacío. Eso significa que el hombre no está ministrando bien, no está haciendo una buena mayordomía de todo lo que Dios te da. No llevas una buena dispensación en tu vida. ¿Ah? Bien, seguimos. Entonces, mis hermanos, como decimos, Dios le puso al hombre, al primer hombre, hermanos, en el huerto, en un lugar maravilloso, hecho, hermanos, organizado por nuestro Dios mismo. Toda la inteligencia, la sabiduría, el poder divino puro, ese huerto, o sea, esa casa linda, pues, hermano, preciosa, con todo en ese lugar. Bendito sea el nombre. Entonces Dios los bendijo, los unió y les dio responsabilidades.
Y ahí es que vemos responsabilidad de llenar la tierra. Les ordenó que se enseñoreasen sobre la creación terrestre. Como recompensa les permitió comer de todas las frutas deliciosas que se encontraban en el huerto. No obstante, escuche bien, Dios hizo una excepción: que el árbol del bien y del mal no comieran. Dios quiere con esto probar, que dijimos en la introducción, que Dios siempre tiene este método, el método de probar. No olvidemos nunca eso. Mira, empezamos en el huerto y vemos nosotros el método de Dios en probar. Mira, Dios hizo entonces una excepción: que el árbol del bien y del mal no comiera. Dios quería con esto probar su devoción, su fervor, su fe, sobre todo su obediencia. Entonces, mis hermanos, Iglesia de Cristo, eso es lo que Dios, hermanos, hizo. Todo lo que Dios está haciendo, hermano, en la primera dispensación de la conciencia, es para nosotros un aprendizaje, es para nosotros, hermano, una luz. Y eso va a recrear nuestros huesos, nuestra vida. Eso nos va a afirmar y vamos a poder decir aleluya, gloria a Dios, santo, o sea, con sentido, con fundamento, ese gloria, ese aleluya. Bendito Dios, mi Padre. O sea, cuando analizamos, mire bien, entonces Dios quería probar con ese solo árbol, un árbol. Uno, no podía pasar por alto esto. ¿Qué hubiera sido si no hubiera puesto ni un árbol, hermanos, del mal ahí? Nada. ¿Cómo hubiera sido ahora? Como fuera. Entonces Dios puso allá. Lo mismo que ahora Dios a nosotros nos saca del mundo de las tinieblas y nos trae nuevamente, hermanos, al mundo divino, a la presencia de Dios. Pero en este caminar, escuche bien, mis amados hermanos, en este caminar que Dios nos sacó las tinieblas, su luz admirable, a su reino, no nos podía dejar a la deriva, sin reglas, sin direcciones. Por eso Dios, hermano, levantó varones, como lo ha hecho en todos los tiempos, y dio Él a través de ellos las reglas para seguir a los que venimos a su reino. Eso viene a ser ahora la doctrina, eso viene a ser la palabra, las direcciones que nosotros tenemos. Por eso, no podemos nosotros seguir a Dios o caminar en Dios sin, amados hermanos, sin esta palabra, sin este manual. No podemos. Todo paso que demos tiene que estar basado a esto. No podemos solos, nunca podremos solos. El hombre que dice yo camino con Dios, yo voy con Dios, pero va a su manera solo, no se basa a nada, no tiene fundamento en lo que dice. Es triste. No, yo voy con Dios y se santifica y va con Dios. No tiene fundamento esa santificación. Si usted mirara en la Biblia, esa señal de la cruz es una maldición. Si mirara a la palabra, en la palabra, lo que usted hace, no sabe ni lo que hace el hombre. Se santifica, hermanos, con la señal de la cruz, que la cruz es una maldición de muerte. Y bendice a sus hijos porque así le enseñó la religión ajena a esta palabra. Entonces el hombre no puede solo, quiere caminar solo, pero entonces no estará acompañado de la gloria, de la bendición de Dios, no estará acompañado. La Biblia dice, el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel de Dios, hermano, evaluando todo su caminar en esta tierra y lo defiende. Qué lindo, hermano. De verdad, este es muy importante. La doctrina, conocimiento, de verdad, mis hermanos. Entonces Dios le bendijo al hombre, bendijo la unión, les dio prácticamente las responsabilidades de llenar la tierra, les ordenó, hermanos, que enseñorasen sobre la creación terrestre. Como recompensa, les permitió comer de todos los frutos deliciosos que se encontraban en el huerto, mis hermanos. Perdón. Sí, como una recompensa, porque Dios no es malo. ¿Sí? En esta época no se sabe la duración de tiempo. Pero se tiene claro que inició con la creación y terminó con la caída del hombre en el huerto del Edén. No se sabe en ciencia cierta los tiempos, ¿no?, que hayan durado. Se especula ciertos tiempos, sí se da por ahí unas fechas. Perdón. Pero en sí no se tiene una fecha exacta, ¿no? Entonces, se tiene claro que inició con la creación de todo y terminó con la caída del hombre en el huerto del Edén. Quisiéramos que lo leyéramos. Génesis el primer libro de la Biblia, el capítulo 1, voy a leer primeramente, y el verso 26. O sea, desde ahí, 1:26 al 2:23 se supone termina. Dice el 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo hizo, le dio todo. Ahora miremos el capítulo 2 y el verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Mira. De esa forma el Señor los creó, les dio todo. Fueron un matrimonio, fueron prácticamente hermanos bendecidos por el Señor. Al hombre se le dio la gran responsabilidad de escoger entre la palabra de Dios o las declaraciones de Satanás, el diablo, que en este mundo se manifestaría. Dios en todas las demás etapas siempre ha puesto o ha usado este método mismo. Ese es otro método, como el de probar. Dios siempre deja a disposición. Vamos a mirar un pasaje donde nos habla un poquito sobre Jeremías. Si usted puede buscarla, la va a buscar en Jeremías. Busquemos el capítulo 21 y nos ubicamos en el verso 8, ¿ya? Dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Sí ve? Entonces Dios usa este método que usted puede escoger.
le da un libre albedrío al hombre. Escoge. Al hombre le dio la gran responsabilidad de escoger entre la palabra de Dios, entre lo que él dijo o lo que Satanás declarara. Dios en todas las demás épocas siempre va a usar este método. Vamos viviendo, usted puede ir viendo la Biblia, ya con este hermoso, amados, toque de Dios, usted ya puede de verdad ir a muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Ahora veamos en sí, mis hermanos, en esta primera dispensación ocurrieron unos hechos. Veámoslo. Se conoce que en esta dispensación Satanás vino a Eva personificada en forma de serpiente. Y la usó como instrumento, hermano, como instrumento a su pensamiento malévolo, con el fin de culpar a Dios por la supuesta falta de la libertad del hombre, censurándole a Dios de egoísta e injusto e cruel. Satanás. Y mire bien, se conoce que en esta dispensación Satanás vino a Eva personificada en forma de serpiente y la usó como instrumento a su pensamiento malévolo, con el fin de culpar a Dios por la supuesta falta de la libertad que Dios le dio al hombre, para censurarle a Dios de egoísta, de injusto y de cruel. Satanás, el diablo, mire cómo empieza. Siempre va a venir, hermanos, en contra de lo establecido, en contra de Dios, con alguna palabra, con alguna expresión. Y es lo que leímos al principio, cuando dijimos que en el libro de 1 Timoteo 4:1, y que en los postreros tiempos la gente apostataría de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así como vino a Eva, hoy viene. Asimismo, se penetró el espíritu, hermano, personificó en la serpiente. Hoy en estos días, los espíritus engañadores vienen al hombre metiéndose en el ser humano. El ser humano puede recibir un espíritu, dos espíritus, tres espíritus. El ser humano puede recibir muchos espíritus en su vida, en su cuerpo, en su alma. No solamente uno, puede recibir cientos de espíritus. Un hombre, un ser humano. Y cada espíritu tiene un poder, una idea, en otras palabras, una maldad. Tremendo, ¿no? Dice la Biblia que el Señor entró a Gadara, y un hombre que tenía más de 2,000 espíritus metidos clamaba ahí. Se revolcaba en el piso, pataleaba en el piso, porque la presencia del Señor de señores y Rey de reyes se acercaba, salía de la barca y puso los pies en tierra de Gadara, y los demonios se revolcaban, gritaban. Son espíritus malignos los que revuelcan, los que gritan, los que hacen, hermano, de verdad, tanto desorden, diciendo que glorifican a Dios, diciendo que son pentecostales, diciendo que son de la doctrina, diciendo que son de fuego. Esa es una palabra que en estos días se oye para manipular. Iglesias de fuego. La iglesia es la iglesia apagada, esta iglesia de fuego. Saltan, brincan, caen, zapatean. O sea, es un desastre que ya en las congregaciones no puede ir cualquier persona invitada a la iglesia.
en una iglesia local. A buena hora que esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es cada persona que debería escoger un lugar donde congregarse. Hay que recoger sillas, bancas, apilarlas, porque los creyentes tienen por costumbre de comenzar, hermano, a volverse alocados. Y si usted invitó a una vecina 70, de 80 años, ¿a dónde la pone? Si toda la silla se recoge para darle rienda suelta, dizque, al poder de Dios y a la locura, al desorden. Entonces pensemos en esto. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que aprobamos? Entonces dice la palabra que muchos apostatarían escuchando a espíritus engañadores, doctrina de amor. No importa que haya una palabra. El asunto es que hay un desorden y hay una creencia a algo. Aquella mujer que siguió a Pablo daba la palabra, daba voces de verdad, pero ella tenía una creencia y ella estaba parada en territorio de tinieblas, al punto que vino el apóstol Pablo y reprendió a ese demonio, enmudeció ese demonio. Entonces hoy en día tenemos que de verdad mirar bien por la Escritura. Por eso estamos tomando este tema de las dispensaciones. Y bueno, hemos dado la introducción a lo que es la dispensación, hemos visto en breve. Quizás usted en su iglesia estudie más completo, su pastor le dé un estudio total de hermanos. Y aquí le enfoco ya a lo que Dios me dirige por este medio. Y hemos también entrado ya a lo que es la primera dispensación, como es la dispensación de la inocencia. Y estamos mirando la responsabilidad que Dios le dio todo el Señor, luego le dio responsabilidad, no le puso para que esté ocioso, o sea, todo eso. Le dio también libertad de escoger, un libre albedrío en obedecer su palabra, obedecer la voz de Satanás. Dios le dio. Y decimos que ese es uno de los métodos que Dios usa y que Dios trabaja. Él me deja en mi libertad. A mí me ofrecieron, por ejemplo, que pastoreara una iglesia. Me ofrecieron que fuera pastor de una iglesia y el sueldo que me pagaban, en el tiempo que estoy hablando, no ahorita, ya pasó un rato, $700. 700. ¿Sí? Hasta podían pagarme 800, porque me conocían y sabían, hermanos de ellos, según ellos, que era un buen siervo, según ellos. No, bueno, porque el que tenían les cobraba, primero les cobró 600, después 700, ahora quería 800 y no les gustaba. Él quería cobrar y no estaba de acuerdo en pagarle ya a él, querían otro. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es esto? Dios no me dice no, me deja a mi libertad. Si yo codicio el dinero, voy a aceptar porque necesito y de verdad que hace falta el dinero. Pero no puedo aceptar porque tengo principio, tengo doctrina, conozco la palabra. Entonces, no voy a aceptar porque el reino de Dios no camina de esa manera. Entonces, les propuse, hasta me fui a la iglesia de ellos y les propuse cómo se debería llevar la obra con la doctrina. Empecemos de nuevo, disbaratemos todo y vayamos empezando desde abajo. Aprendamos a ofrendar, aprendamos a diezmar, cosa que ellos no lo tenían. ¿Sí? Pero a ellos no les parece bien. Ellos quieren simplemente pagar a alguien en esa congregación. No se ofrendan, no se diezman. En esa congregación ellos tienen una forma de recolectar dinero, una cantidad de dinero
por cada trabajador, por cada empresario que hay ahí. ¿Sí? Entonces con eso pagan templo, gastos al pastor y todo. ¿Sí? Entonces todo esto es importante, mis amados hermanos, de verdad, tomar en consideración. Si no hay conocimiento, puede ser que yo tome diciendo gracias, Señor. Y es algo del reino, y es algo de Dios. Está, como digo, en el Evangelio. Pastorear, llevar lo más, llevar la palabra, ¿sí? Pero no está de acuerdo a la palabra rigida aquí en esta escritura por el Espíritu Santo. Los demonios también llevan obra, los demonios también predican, los demonios también ministran, los demonios también liberan, los demonios también sanan. Los demonios hacen manifestaciones, lo hacen. Todo esto hace un demonio. Y sobre todo, son imitadores todo el tiempo. Nunca van a hacer cosas que no imiten, hermanos. Todo el tiempo están siendo imitadores de las cosas de Dios. Todo el tiempo usted puede ver cómo se imita. Y cómo entra tan fácil los demonios a través de cantantes y vienen e imitan. Es tan fácil, ellos entran, porque la iglesia no tiene fundamento y doctrina. Si la iglesia tuviera fundamento y doctrina, se diera cuenta que el apóstol Pablo y los hombres que venían a Cristo no eran que venían hoy y al mes ya estaban predicando. Les duraba años de formación y tenía que Dios, hermanos, de verdad, levantarlos para lo que les haya llamado. El cantante sigue siendo cantante. O sea que el instrumento que tuvieron allá, talento allá, viene y lo usan acá. O sea, Dios no esperan en Dios. O sea que Dios se lo dio allá y tiene que servir a Él. No, Dios aquí, dependiendo cómo usted camine, Dios le va a dar. Porque la palabra dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios es el que va a obrar en usted y le va a dar a usted. Puede ser que usted que eran cantante y le llamó Dios ahora para que usted sea un pastor, para que usted sea verdaderamente un obrero o un evangelista. ¿Por qué seguir con lo mismo de afuera, música, y acá haciendo música? ¿Por qué? Porque es talento de Dios. Entonces Dios te lo tiene que dar aquí adentro. No, porque Dios da los talentos afuera. Y el ladrón, el criminal, no, eso sí tiene que Dios darle adentro. Eso sí tiene que Dios darle adentro. Dice la palabra, escuche bien, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es importante, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos para los hermanos que están en fiel sintonía. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Saludos a todos. Saludos a los hermanos de las iglesias pentecostales. Camino al cielo. Dios me los bendiga. Bendito es el Señor. Hoy glorioso culto, mis hermanos, en las iglesias Camino al Cielo, aquí en Montalvo. 7 de la noche, culto con la juventud. En Santa Clara tenemos culto, en Guayaquil tenemos culto, gloria al Señor, todos los hermanos a congregarse hoy día. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, vamos terminando ya para dejar ahí. En el próximo programa entraremos en la segunda dispensación. Entonces, mire bien, Satanás, el diablo, trabaja. Durante este hecho, la mujer percibió que el fruto era bueno para comer. De allí, pues, el apóstol Juan discierne acerca de los deseos de la carne y da a conocer la primera epístola. Otro enigma se enfoca en lo
agradable que pareciera tal fruto a los ojos, es decir, deseo de los ojos. Comenzó a haber ahora deseo de los ojos. Mire bien, deseo de la carne y deseo de los ojos. Se comienza a percibir de verdad y comienza a tener deseo de los ojos, lo cual se considera como un ente muy indeseable para hacerse, mire, ilustrada, lo cual se considera como un ente muy deseable para hacerse una persona ilustrada. Cosa que hoy en día Satanás pone muchas cosas al frente de nuestros ojos. Por eso hoy en día se levantan muchas escuelas teológicas y te brillan un título para que seas esto, para que seas máster, para que seas hermano en teología y todo esto brilla ante los ojos. Y quieres tenerlo para luego desarrollar algo que no va a ir conforme a lo establecido, lo cual se considera como un ente muy deseable para hacerse ilustrada, persona sabia e inteligente, vanagloriosa de la vida. Eso. Ante tanto vislumbre que se enfocó en esa fruta o en ese árbol, Eva no pudo resistir más y ella comió del fruto. Todo esto le deslumbró a ella lo que sería, lo que haría. Y es lo que pasa hoy en día. Satanás sigue haciendo lo mismo, deslumbrar, queriéndote hacer que tú necesitas eso. Buscas ahora quieres ser ahora un capellán, quieres ser ahora un doctor en la teología, bueno, de todo te brillan, te ponen de todo, al punto que el evangelio de Dios, por estos hombres y por estas mujeres, se vuelve difícil. Hay un evangelio difícil porque ahora, Dios mío, tienes que saber griego, tienes que saber ahora prácticamente arameo. Si no, no eres un buen cristiano. Tienes que tener la Biblia verdadera, porque la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera del 60, no vale para nada. No, si esta Biblia está rechazada por estos grandes personajes. Si esta Biblia tiene muchas fallas, tiene muchos defectos, tiene muchos errores. Nunca se vio eso. Y ahora se ve todo esto. Al punto de que viene Satanás con esta persona, hermanos, llevando mensajes que te van a alejar de Dios. Que el diezmo no es de este tiempo, que esto no es de este tiempo. O sea, comienza, hermanos amados, ¿qué provoca Satanás el diablo? División en su camino, en el camino de Dios. ¿Pero a través de quién? De personas que como Eva fueron deslumbrados. Y ahora ellos son los que pregonan. Lo que yo les predico, lo que yo les hablo, lo que está hablando Dios en esta hora, choca. Esto es sencillo. Lo que yo estoy hablando de un punto tan sencillo, punto bíblico. No necesita ni siquiera, Dios mío, de haber terminado tal vez el colegio, hermanos, teológico, o sea, el bachiller teológico, o sea, hermano, necesitas tener aplicación, entender. Dios te da el Espíritu, vas a entender, vas a comprender por el Espíritu las cosas de Dios y vas a poder tener fundamento en la vida con Dios. Dios es el que hace todo, el que da todo, el que dirige a la persona. Y si Dios me permite conocer, estudiar, saber algo, yo puedo estudiar, puedo tomar un material, puedo tomar un libro. Aquí puedo tomar un libro de acá. Un momentito. Yo puedo tomar un libro. Puedo tomar un libro de hermenéutica y puedo leerlo.
y pudo aprender. No, pero es que no vale porque no tiene título. Aunque sepa hermenéutica, no vale porque usted no tiene título. Usted no es licenciado. Pero no soy licenciado, pero puedo conocer hermenéutica, puedo conocer homilética, puedo conocer teología pastoral, puedo conocer escatología, puedo conocer, tomo y leo. No, es que no vale, tiene que haberse graduado, y si no tiene título no vale. O sea, hoy no vale, aquí no vale, pero en el reino de Dios todo lo que tú conoces y lo que Dios te da por el Espíritu vale, porque tus acciones son las que van a ser las que califica a Dios. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a los hermanos que se conectan a este programa. Un toque de Dios, amén, perdón. Dios bendiga a nuestra hermana Pamela de Núñez. Me lo bendiga. La gracia de mi Dios sea sobre su vida. La bendigo en el nombre de mi Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, estamos ya avanzando, ¿no? Eva no pudo resistir más, al punto de que comió y también, ya usted sabe, le dio a su marido. Damos un puntito más. Ya estamos por terminar prácticamente la dispensación, mis hermanos, de la inocencia, lo que hemos podido ir conociendo, ¿no? Ahora bien, este hecho se puede asociar como una clase de incentivo o ilustración cuando el diablo se le presentó al Señor Jesucristo en el desierto, en el lugar de la tentación. Vemos a Satanás ahí. Posteriormente, Eva comió del fruto prohibido por el Señor. No solo que comió ella, lo dio a su marido, induciéndole a pecar también. Por tal motivo, el pecado rompe la comunión con Dios. Isaías 59:2. Quisiera que tomáramos el pasaje de la Biblia. ¿Sí? Vámonos a ver un poquito ese pasaje. Isaías 59, el versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, entre Dios, entre vosotros y Dios. Mira, entonces es importante entendamos, ¿no?, que el pecado rompe la comunión con Dios, rompe lo que establece Dios, lo que Dios establece. Por ejemplo, en esto hay unas polémicas bien grandes. Cuando el hombre se casa con la bendición de Dios. Y Dios le establece bendición en el matrimonio. Los dos son una sola carne en el matrimonio. Pero mire, mientras que caminan en Dios y mientras ellos se esfuercen a caminar en Dios, esa bendición siempre estará con ellos en el matrimonio. Pero cuando alguien pecó, cuando pecan, principalmente el pecado sexual, el pecado de adulterio, ese pecado hace separación, destrucción total a lo que Dios hizo en ese matrimonio, a lo que Dios estableció, la bendición, todo se acabó, destruido, deshecho. ¿Quién lo destruyó? El pecado que hizo el hombre. Lo acabó. Se acabó ahí. Ya no son dos ahora, no son uno ya. Se acabó.
Ya no cuenta lo de Dios ahí, porque lo destruyó. El pecado es la separación de Dios. Ahora, pero Dios es justo. De ese matrimonio, uno pecó. Uno destruyó todo y acabó todo y echó a perder todo. Dios no es injusto. Dios dará su recompensa al que hizo aquello. A tal punto que los dos se terminaron, se fueron, se divorciaron, el hombre se fue con su mujer que cogió por ahí, y la otra pues se quedó a cuidar sus hijos. Y ahora viene la injusticia. No se puede casar, no, está casada. Y si se casa, peca. Así establece, hermanos, de verdad el hombre. Pero Dios no. Es la palabra del Señor que cada uno dará cuenta por su pecado. Aunque los dos éramos una sola carne, en Cristo cada uno dará cuenta. Si el hombre o la mujer se quedó sola, ella glorificará a Dios, sea sola o sea uniéndose a un nuevo compromiso, lo que sea. Nadie le obliga, ni nadie le impide. Es en ella, dijo el apóstol Pablo, bueno fuera al hombre quedarse como yo. Pero eso está en cada uno. Si usted tiene don de continencia, lo hace. Si no tiene don de continencia, tendrá que casarse. Buscar. Y Dios es el que hará de usted según lo que Él ha visto. Bueno, de esa manera, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, miramos esta obra de Satanás, cómo separa al hombre de Dios haciendo todo esto. En Ezequiel 18:20 yo quisiera que tome este pasaje, porque lo que acabo de decirle, por la presencia de Dios, por su palabra, por su espíritu, quizás algunos se sienten un poco confundidos, ¿no? Un pasaje más, ¿ya? Ezequiel 18. Y nos vamos al verso 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El que hizo lo malo dará cuenta a Dios. El que hizo lo malo, el que destruyó el matrimonio, dejándose deslumbrar por la mujer de Urías Eteo, por la mujer que se baña, por la mujer que camina en la calle deslumbrando con su traje, con su ropa apretada. Entonces, todo esto Satanás lo hace. El plan y el propósito de Satanás es destruir lo que Dios hizo, lo que Dios te dio a ti. Es lo que pasó en el huerto. Y es lo que pasa hoy día. Por eso el Señor dice en su palabra santa: velad y orad para que no entréis en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito Dios. Ahora bien, este hecho se puede asociar como una clase de inductivo que le dije acerca del diablo que le tentó al Señor Jesucristo. No respeta nada.
Satanás no respeta nada ni a nadie. El plan es, todos caigan, a todos los quiere tentar. Se estrelló con el Señor Jesucristo, se estrelló, hermanos, con los cristianos verdaderos hijos de Dios, se estrella Satanás, no puede. Entonces, la palabra de Dios es muy clara cuando menciona que el alma que pecare, en el libro de Isaías, de Ezequiel, esa morirá. De allí surge la conclusión de que Adán y Eva, escuche bien, sufrieron una muerte espiritual aquel día, y como consecuencia Dios no anduvo más con ellos, y por la caída del hombre la humanidad se hizo acreedora a la muerte física, espiritual y la eterna. Se acabó, se destruyó todo lo que estuvo creado en la inocencia, dado ahí, se acabó, se destruyó, no volvió a edificarse. Dios dictó juicio y se acabó, y se terminó, lo sacó, hermano, y puso ángeles con espada para que no vuelva nunca más el hombre allá. Se acabó. O sea, eso es cuando se peca, mis hermanos, se acaba. Hay siervos, ministros, pastores, que Dios nos ha bendecido con este ministerio, mis hermanos, pero que Dios nos guarde y que sepamos la verdad. El día que cometemos adulterio, se acabó. Se terminó el ministerio pastoral. Se acabó. Pero hay pastores que, a pesar de haber cometido adulterio, pelean y se van en juicio, hermanos, por retener su iglesia, porque ellos han construido, porque ellos lo han hecho, porque ellos han trabajado, porque ellos han invertido. Oh Dios, no saben lo que pelean. Nunca invirtieron ellos. Es de Dios todo. Si Dios no los echa, hermano, no los mata, es porque Dios es bueno. Lo deja para el fin. Se acabó. Por eso cada pastor tiene que estar bajo una cobertura ministerial de ancianos, de una misión o una iglesia, donde cuando pasan estas cosas se dicte de verdad una disciplina y se diga, hermano, usted no podrá pastorear, pero puede seguir en la iglesia, congregándose y sirviendo, ayudando en cualquier área, pero no podrá servir como ministro, pastor. Es todo. Así dijo en el mundo, así de sencillo y de fácil. A su nombre gloria. Pero esto no se da. Hoy se ven, hermanos, casos de adulterio, vuelta a adulterio, otro pecado, y siguen pastoreando. ¿Sí ven? Hace rato fue destruido, hace rato se acabó, hace rato se destruyó. Pero no captaron la voz de Dios, ni la orden de Dios. Dios tenga misericordia. Y esos ministerios son los que cada día permiten, hermanos, cosas torcidas. Satanás utiliza muchas veces, hermano, estos ministerios para hacer ahora una doctrina muchas veces exagerada. Se exageran ya, para decir que son de Dios, para decir, se conoce, hermano, hombres que han caído en pecado y se han levantado ministerios de verdad doctrinales poderosos y hablando, hermano, pero no han durado mucho. Terminaron con la vida y se ha quedado todo ese ministerio ahí. Hasta escribían libros. ¿Por qué? Porque estaban queriendo decir que ese adulterio no destruyó nada. No, todo se acabó. Según la palabra y la Biblia, todo se acabó. Adán se acabó. Eva se acabó. Entonces, la palabra de Dios es muy clara cuando nos menciona que el alma que pecare, esa morirá. Entonces se acabó. De ahí surge la conclusión que Adán y Eva sufrieron una muerte espiritual. Murieron. Se acabó. Y todos nosotros arrastramos la consecuencia. Todos nosotros.
Viene sufrimiento para esa familia, para esos hijos que quedan, hermanos, desamparados, botados, hay que de otra manera, pero se terminó, ya no hay remedio. Gloria a Dios. ¿Sí? Veamos un poquito más, ya vamos a terminar esto para dejar para el siguiente programa, Un Toque de Dios. Tomemos directamente, hermanos, la segunda dispensación, que es la conciencia, ¿no? Como unas consecuencias, el fracaso del hombre primitivo y la consecuencia se hicieron presentes, puesto que Eva ha decidido creerle a Satanás antes que a Dios. Por eso todo lo que se haga va a traer consecuencias. La palabra dice que todo lo que el hombre siembre, también cosechará. Se va a ver la consecuencia. Entonces, Eva decidió creerle a Satanás antes que a Dios. Y Adán obedeció a su mujer, transgrediendo así el mandato de Dios. Y por esta causa, la maldición vino al hombre, a la tierra, a la serpiente y a Satanás mismo. Al hombre, por haber pecado, muerte. Moriréis, dijo el Señor, murió para Dios, se acabó. A la tierra, por pertenecer al hombre, llegó ahora a ser maldita. Eso es la tierra ahora, maldita. ¿Sí? Cuando el hombre viene a Cristo, el territorio donde él vive es bendito. Y donde ponga la planta de los pies, el lugar será bendito. Donde ponga la planta de los pies, un hombre nacido de nuevo, un hombre que ha venido, hermano, con un encuentro de Dios. Donde ponga los pies será bendita la tierra. ¿Por qué? Bendito, porque la tierra es maldita. Entonces, mire bien, a la serpiente, como animal que se dejó usar, ahora viene a ser maldita. Se va a arrastrar, polvo comerá. Y a Satanás, como el tentador y divisor de Dios, dijo: pondré enemistad entre ti, entre tú y la mujer, entre tú y la mujer, y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. La simiente de la cabeza, o sea, en el nombre de Jesús, arriba. Satanás ataca al calcañar, abajo. Pero nosotros, los hijos de Dios, Cristo en la cabeza, ¡pum! Tremendo, ¿no? Increíble. Gloria a Dios. Increíble. Génesis 3:5 lo declara, ¿no? Esta promesa nos dio esperanza de un Redentor, quien contendería con Satanás y lo vencería. Además, implicó que habría enemistad perpetua entre la simiente opuesta en el mundo. Una enemistad. Por eso el Señor dijo que, hermano, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También dijo el Señor: si yo fuera del mundo, si yo fuera del mundo, todos me amarían. Él no es del mundo, nosotros no somos. Estamos en Cristo, no somos del mundo, somos de Cristo. Mucho cuidado, mucho cuidado. A su nombre, gloria. Entonces, Satanás será prácticamente, esta promesa nos dio la esperanza de esto, mire, de un Redentor, quien contenderá o contendería con Satanás y lo vencería. O sea, Dios, Cristo, vencería siempre a Satanás, el Hijo de Dios. Esto implicó que nuestra enemistad, que habría ahora una enemistad prácticamente perpetua entre la simiente opuesta al mundo. Todo el tiempo la persona viene a Cristo y es enemigo de Dios. O sea, hay una enemistad. Le reprendemos, le echamos fuera, hermano, le hacemos guerra. O sea, hay una enemistad. Y él ataca. Él ataca. De allí surge la necesidad del Salvador. Nosotros prácticamente, y la promesa de la salvación, y se proporciona según Génesis 3:15. Desde allí
Romanos 5, 17, 19, como seres humanos recibimos de Dios en su misericordia una gran promesa. En el libro de Génesis nos habla, ¿sí? Nos dice, capítulo 3, verso 22 a 24, que encontramos la exención del hombre del huerto del Edén, perdiendo por sí todas las bendiciones y delicias dadas. Luego, los querubines se hicieron presentes para guardar ahí la entrada y no entre más el hombre allá, pudiera volver. Entonces este árbol no es mencionado más otra vez en el Antiguo Testamento, ya en la Biblia, hasta el fin de todas las cosas, cuando la Nueva Jerusalén es preparada como la novia de Cristo. Y de esa manera, mis hermanos, podemos seguir hablando mucho sobre esto. Otro acontecimiento destacado en esta dispensación es cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, por lo cual trató de cubrirse con hojas de higuera, pero fracasó. Entonces Dios le hizo una cubierta de pieles de animales, es decir, se necesitó un sacrificio para cubrir el pecado. Desde ahí viene algo muy importante, un grande acontecimiento destacado ya desde allí. Da a entender que el hombre va a necesitar siempre, de verdad, un sacrificio para cubrir el pecado. De ahí más adelante nosotros vemos que se hizo sacrificio de animales para cierto pueblo, que estaremos mirando en la quinta dispensación. El cubrir su desnudez no era tan fácil como el hombre había pensado, ya que se requirió la vida de un animal, lo cual se destaca como símbolo de la muerte de Cristo. El cubrir el pecado y la vergüenza del hombre no era tan fácil. No obstante, el sacrificio de Cristo en el Calvario fue y es suficiente para redimir la humanidad. Para cubrir el pecado del hombre, esa desnudez que al hombre pues lo avergonzaba y se escondía. Mire bien que Dios le trajo una piel. Dice que Dios sacrificó animal para cubrir al hombre. El cubrir la desnudez no era tan fácil como el hombre había pensado. Me cubro nomás, me pongo una ropa. Se requería la vida de un animal. Se requería la vida de un animal. Lo cual se destaca como símbolo de la muerte de Cristo, el cubrir el pecado y la vergüenza del hombre. No era tan fácil. No obstante, el sacrificio de Cristo, mis hermanos, en el Calvario fue y es suficiente ahora para cubrir la vergüenza, el pecado, hermanos del hombre, en esta vida, en esta tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y de esa manera, la dispensación de la inocencia nos ha enseñado todos estos puntos. Nos ha enseñado, hermanos de verdad, todos estos puntos muy importantes teológicos para poder nosotros, hermanos de verdad, tener en sí un fundamento. No fue fácil. Satanás, el diablo, entró en acción y mira a dónde lo llevó, a destrucción. Una vez que comieron, se destruyó todo lo que Dios le había dado. Igual como un matrimonio, el día que comió el hombre ese adulterio, comió ese pecado, todo se acabó. Satanás, el diablo astuto. Pero mi Dios, en la misericordia, cubrió la desnudez del ser humano con pieles de animal, sacrificando ya desde ya, hermano, animal, para poder cubrirlos, hasta que llegara el tiempo del sacrificio perfecto, que es el sacrificio del Cordero de Dios, que lo veremos en la sexta dispensación, hermanos amados. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, mis hermanos amados,
Este ha sido su programa, Un Toque de Dios. Mis hermanos, desde aquí, de las iglesias, de la Iglesia Central Camino al Cielo, de las instalaciones de la Iglesia Central Camino al Cielo, aquí en la oficina. Dios me los bendiga. Este es su hermano y amigo, pequeño servidor del Señor, pequeñito, el pastor evangelista, el reverendo Washington Jaña. Sus oraciones también les pido y que Dios me los guarde. Estaremos haciendo una oración como siempre, una oración de gratitud al Señor, una oración a Dios. Todos los que están en esta sintonía, los que han permanecido hasta este momento en esta sintonía para el Señor, podemos hacer una oración, podemos orar, dándole la gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Hoy tarde a congregarse. Los días como hoy sábado, todas las congregaciones, todas las iglesias locales suelen abrirse para glorificar a Dios, para invocar. Vaya y congregue. La palabra dice: no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Congregarse hoy, fin de semana. Ya vaya llevando su bendición, su ofrenda, su diezmo, su primicia. Vaya llevando una bendición al pastor. Vaya, dele un abrazo al pastor. Llévele ahí, qué sé yo, un juguito, un pancito, algo a su pastor que ora por usted. Gloria al Señor. Amén. Que Dios me los bendiga entonces a todos. Hoy tenemos cultos en las iglesias Camino al Cielo, 7 de la noche. Celebramos culto en las iglesias pentecostales Camino al Cielo, 7 de la noche. Estamos ubicados aquí en Montalvo, Ciudadela, 11 de mayo, 7 de la noche estamos de culto hoy. Y mañana domingo tendremos culto dominical, 9 de la mañana en adelante, aquí en esta iglesia local, aquí en Montalvo, en la ciudad de 11 de mayo. Así que oremos, mis hermanos, ahí donde usted está. Si usted estaba teniendo algún problema, alguna enfermedad, si usted estuvo atento a esta palabra, créame que Dios hizo algo en su vida. Ya hizo algo en su vida. Decir en su ojito: Padre, gracias, mi Señor, en esta hora, por este momento que hemos podido compartir esta palabra, Señor, este evangelio. Gracias, mi Dios. Mire las vidas, las almas que han estado por este medio, Señor amado, Señor, en sintonía, y los que entrarán en sintonía en los días venideros. Padre, glorifíquese, Dios mío. Bendígalos, Padre Santo. Sánelos, libértelos, Padre. Levántelos de cualquier caída, de cualquier cautiverio. Levántelos, libértelos, Padre, de cualquier maldición del diablo, Dios mío. Brujería, hechicería. Libértelos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo que tiene poder, clamo en esta hora. Y por la llaga de Jesucristo, mi Señor, sean sanos y bendecidos los enfermos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, vuelva al apartado, vuelva, Padre lindo, Señor, a sus hijos, Padre lindo, pródigos, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Padre, doy gracias, y de esta manera creo que la bendición suya y la gracia suya, Señor, está sobre cada vida que ha escuchado y que se ha estado fiel en esta sintonía, este programa, Un Toque de Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, mi Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Adelante con el Señor, mis hermanos. Cristo vive y Cristo